Continuando con las funciones logarítmicas, cuya fórmula general era igual a k por el logaritmo en base a de x menos b más c. Recordemos que la condición era que a fuera positivo y distinto de 1 y que el argumento fuera siempre positivo. Habíamos visto hasta el momento qué pasaba cuando hacíamos variar el parámetro a. Dejábamos fijos a k, b y c y variábamos a. A continuación vamos a ver qué sucede si hacemos variar el parámetro k. Y vamos a tomar dos situaciones diferentes. Una situación a en la cual al parámetro a le vamos a dar un valor mayor que 1. Por ejemplo, fijaremos que a valga 2, que b valga 0 y c valga 0. Por lo tanto, nuestra expresión general quedará en este caso como k por el logaritmo en base 2 de x menos 0 más 0 y se reducirá a una expresión más abreviada que sería k por el logaritmo en base 2 de x. Es decir, tomaremos funciones logarítmicas de base 2 y haremos variar el valor de k. Le daremos acá diferentes valores para ver cómo inciden estos en la forma y en el comportamiento de las funciones. Esto es lo que vamos a obtener. Vamos a ir viendo cada una, cómo se desarrolla y qué características tienen. Vamos a ir mirando de a una estas funciones. Por ejemplo, vamos a graficar primero la función que tomaremos como básica, que es la función logaritmo en base 2 de x. En ella, el valor de k es 1. Tomaremos otra cuyo valor de k sea 2. Esa sería la función 2 por el logaritmo en base 2 de x. Tomaremos una que tenga valor de x también positivo, por ejemplo, valor de x 1/2. Como vemos, se acerca más al eje de las x. Tomaremos una con un valor de k mayor, por ejemplo, esta que sería la función 3 por el logaritmo en base 2 de x. ¿Qué estamos viendo en todas ellas? Habíamos dicho que habíamos dejado el valor de a fijo en 2, b en 0, c en 0 y hemos cambiado el valor de k. Como vemos, a medida que el valor de k aumenta, la función aumenta también su crecimiento y se aleja del eje de las x. Ahora vamos a darle valores negativos acá. Por ejemplo, esta función, que sería menos 1 por el logaritmo en base 2 de x. El valor de k está tomando el valor menos 1. Miremos esta otra, que tiene valor de k igual a menos 1/2. ¿Qué ocurre? A medida que el módulo de k disminuye, nuevamente se acerca al eje de las x. Tomemos ahora con una que tenga un valor de k negativo también, pero de módulo mayor. Por ejemplo, la función menos 2 por el logaritmo en base 2 de x. A medida que aumenta el módulo de k, también se aleja del eje de las x. ¿Qué cosa también podemos observar? También se observa una simetría de algunas con respecto al eje de las x. 1/2 y menos 1/2 son simétricas respecto del eje de las x. 1 y menos 1, cuando k, toma el valor 1 y k toma el valor menos 1, ambas también son simétricas respecto del eje de las x. Cuando k tomó el valor 2, bueno, no la tenemos, sí, acá la tenemos, es simétrica con respecto a esta que tiene un valor de k igual a menos 2. Como vemos, en este caso, el valor de k genera una simetría cuando dichos valores son opuestos aditivos. Por lo tanto, retomando cómo quedaron nuestras gráficas, podríamos sacar algunas conclusiones con respecto al dominio, al conjunto imagen, a la simetría que hay entre ellas, a la asíntota, ordenada, raíces, etc. Como vemos, todas estas funciones que, como ya dijimos, habíamos dejado fijo a en 2, a b en 0 y c en 0,
y habíamos cambiado o habíamos dado variación a los valores de k, van a presentar que todas tienen raíz igual a 1. Todas tienen asíntota x igual 0. El dominio de todas es el conjunto de los reales positivos, o sea, desde el 0 hacia el infinito. Como ven, no hay valores para la izquierda, por lo tanto el dominio arranca desde el 0 hacia el infinito positivo. El conjunto imagen abarca todos los números reales, ya sea que sean crecientes o que sean decrecientes. ¿Qué observamos? Cuando k era positivo, las funciones resultaron ser crecientes. Cuando k tomaba valores negativos, las funciones resultaron ser decrecientes. Y a su vez, como dijimos, cuando los valores de k eran entre sí opuestos aditivos, se generaba una simetría. Esto lo vemos resumido en esta diapositiva. Crece para valores de k positivos, decrece para valores de k negativos, la simetría cuando k es opuesto, la asíntota es x igual 0, el dominio de 0 infinito, imagen todos los reales y todas coinciden con la raíz igual a 1. Pero como dijimos, esto es siempre y cuando hayamos fijado a A en 2, a B en 0 y a C en 0 y le dábamos diferentes valores acá. Ahora veamos qué pasa en una segunda situación, a la cual llamaremos B, donde a A le damos un valor que está entre 0 y 1. Por ejemplo, supongamos que a A le damos el valor 1 medio, a B 0 y a C 0. Nuestra expresión entonces quedaría k por el logaritmo en base 1 medio de x menos 0 más 0, que se reduce a k por el logaritmo en base 1 medio de x. Dejamos fijo entonces a en 1 medio, b en 0, c en 0, y le vamos a dar diferentes valores acá. Vamos a ver que nos encontramos con estas gráficas que vamos a ir analizando nuevamente de a una cómo se van generando. Vamos a comenzar por la siguiente función, que sería la función logaritmo en base 1 medio de x. El valor de k, que podríamos escribirlo o no, es 1, es positivo. Fíjense, en este caso k es positivo y sin embargo la función resultó decreciente. Veamos otro caso con k positivo. Por ejemplo, esta función, que sería la función 2 por el logaritmo en base 1 medio de x. Nuevamente tenemos que a ha tomado el valor 1 medio, k tomó valores positivos y las funciones resultaron decrecientes. Si vemos que también a medida que aumenta el valor absoluto de k, se alejan del eje de las x. Ahora vamos a tomar algunas, por ejemplo, esta función, que corresponde a la función menos 1 por el logaritmo en base 1 medio de x. K ha tomado un valor negativo, A ha tomado el valor 1 medio y la función resultó una función creciente. Y comparemos también con esta, que es la función menos 3 por el logaritmo en base 1 medio de x. ¿Qué estamos viendo en este caso entonces? Que cuando A toma el valor 1 medio, que es un valor que está entre 0 y 1, los valores de k generan que las funciones crezcan cuando k es negativo y decrezcan cuando k es positivo. Si volvemos entonces a observar nuestra gráfica, dijimos que cuando a tomaba el valor 1 medio, si los valores de k son negativos, crecen, si son positivos, decrecen. También vemos que todas comparten la misma raíz, que es 1, todas tienen asíntota x igual 0, que sería el eje de las y. También vemos que todas tienen dominio reales positivos desde el 0 al infinito y conjunto imagen todos los números reales. Todas estas conclusiones se resumen entonces de esta forma. Cuando A es un medio, es decir, un valor entre 0 y 1, B y C valen 0, según los valores que le dimos acá,
hemos concluido que decrecen si K es positivo, crecen si K es negativo. Como dijimos, los valores de K opuestos aditivos generan funciones que también son simétricas respecto del eje de las X. La asíntota es el eje de las Y. El dominio son los reales positivos, conjunto imagen reales, y todas comparten la raíz 1. Si comparamos las dos situaciones a las que llamamos A y B, vamos a ver qué ocurre con el crecimiento y decrecimiento. La combinación de los parámetros K y A son los que van a definir si la función crece o decrece. Cuando K es positivo y A es mayor que 1, la función crece. Cuando K es positivo y A está entre 0 y 1, la función decrece. Cuando K es negativo y A es mayor que 1, la función decrece. Y cuando K es negativo y A está entre 0 y 1, la función crece. Este comportamiento es muy similar, por no decir el mismo, que ocurría con los parámetros K y A que observamos en su momento en las funciones exponenciales. Continuaremos en otro video mirando el comportamiento de los parámetros B y C.